Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que voy a intentar explicar de una forma rápida y sencilla cómo acotar piezas. Para ello me voy a olvidar un poco de todas las normas ISO, normas UNE, bueno, no me voy a olvidar, las voy a usar pero no voy a entrar en el detalle. Quiero explicar lo más básico para acotar. Si alguien estuviera interesado, puede que en el futuro profundice en el tema o podéis acudir a cualquier publicación, cualquier página donde está todo muy bien explicado. Acotar un dibujo significa poner las medidas u otros símbolos que me proporcionan información sobre las dimensiones de la pieza que quiero acotar. Lo primero que tengo que saber qué es lo que forma una cota, es decir, sus elementos. Por ejemplo, esto que tengo yo aquí marcado como 30, 45 en las dos piezas, eso se llaman líneas de cota. Estas flechas o trazos, según el tipo de plano que esté acotando, son, flechas y trazos. Y finalmente, esas líneas que salen de las aristas de la pieza que quiero acotar se llaman líneas de referencia. En resumen, tengo las líneas de cota, que son las líneas sobre las que pongo yo el número o texto, tengo las flechas o trazos y tengo la línea de referencia. Las flechas y trazos pueden ser flechas que se usan para planos de dibujo técnico en general, o pueden ser trazos que se usan para croquis a mano alzada, planos de taller, es decir, planos A1-1, planos de arquitectura principalmente. Vamos a ver ahora cómo tienen que ser las flechas. Tienen que estar rellenas, no puede ser el contorno solamente, tienen que formar un ángulo de 15 grados y finalmente la altura del texto tiene que ser igual a la longitud de la flecha. Por ejemplo, esta acotación sería incorrecta, ¿por qué? Pues porque las flechas están vacías. Esta otra acotación también sería incorrecta porque las flechas son demasiado finas. En este caso también sería incorrecto porque las flechas, al contrario, son demasiado gruesas. Es decir, el ángulo que forma la punta es demasiado grande. En este caso también sigue siendo incorrecto porque tengo ahí una flecha como la de los indios o como, no sé cómo decirlo. Eso no vale, tienen que ser triángulos rellenos. En este caso, aunque parezca que está bien, en realidad está incorrecto. ¿Por qué? Pues porque los números son demasiado pequeños, tienen que ser igual de grandes que las flechas. En este caso tenemos al contrario, los números son demasiado grandes. En el caso de los trazos tienen que tener siempre la misma inclinación de derecha a izquierda en el sentido del número. Es decir, si me fijo aquí en el 45 como está horizontalmente, es decir, el número está colocado vertical, veo que la inclinación es distinta a la del 30, pero si me pongo a mirar en el sentido del 30 veo que las inclinaciones son siempre las mismas. Es decir, inclinado en el sentido del número. Luego tienen que ser iguales en todo el dibujo y finalmente deben ser igual de grandes que los números. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el fallo? Pues que los trazos van inclinados de izquierda a derecha, van al revés de como deberían ir inclinados. En este caso el fallo es evidente. ¿Por qué? Porque van como si fueran simétricos, cada uno va en un sentido. Aquí ocurre igual, lo que pasa es que lo he puesto al revés. Esto está incorrecto. Trazos con distinta inclinación. Y además de que tienen distinta inclinación, unos de ellos están en el sentido contrario. Este fallo también es evidente. Son cruces en vez de trazos. Solamente hay que colocar un trazo. ¿Cuál es el error de aquí? El fallo. Los números son demasiado grandes. Aquí al contrario, los números son demasiado pequeños. Vamos a ver qué son las líneas de cota. La línea de cota señala la longitud de la medida. El texto se coloca sobre ella en el centro. Se sitúan entre las líneas de referencia sin sobrepasarla, es decir, yo veo ahí con trazos, he marcado cuáles son las líneas de referencia. Pues las líneas de cota van de línea a línea, lo que pasa es que terminan en la flecha. Y se trazan a una distancia mínima desde la arista de 8 milímetros. En el caso de que haya más cotas por encima, o a la derecha o a la izquierda, la primera línea siempre va a un mínimo de 8 milímetros, pero el resto de las líneas van siempre de 5 en 5, es decir, la segunda iría a 8 más 5, 13, la siguiente a 18, la siguiente a 23 y así sucesivamente, las que nos hicieran falta. En el caso de que haya dos aristas a distinta altura, a la hora de acotar siempre hay que mantener el mínimo de la que esté más cerca. Es decir, ahí el 35 es la que está más cerca, pues el 25 se pone a la misma altura. En cuanto a los números, sería el texto, lo que pasa es que lo simplifico llamándole números. Como digo, los números se sitúan siempre por encima de la línea de cota, veo ahí el 45 siempre por encima, indiferentemente de que la línea esté
por encima o por debajo de la vista, pero el número siempre de pie sobre la línea de cota y además a la izquierda. ¿Veis aquí los 30 siempre están a la izquierda de la línea de cota? Y, muy importante, siempre de pie sobre la línea de cota. En el caso de que haya que acotar piezas con algún lado inclinado, esa línea de cota siempre tendrán una parte que estará por encima y otra parte que estará por abajo. Bueno, pues el número está siempre en la parte que está por encima. Es decir, que el número no se nos caiga. Por ejemplo, vamos a ver una serie de errores. ¿Qué error tenemos aquí? El 30. El 30 lo hemos colocado a la derecha de la línea de cota. Tiene que ir siempre a la izquierda. ¿Cuál es el fallo en este caso? Pues tenemos que el 45 lo hemos colocado por debajo de la línea de cota cuando debe estar por arriba siempre. Este otro caso. El fallo es otra vez el 45, que lo hemos colocado por debajo de la línea de cota. Debe estar por encima. Otro fallo de aquí, el 30 lo hemos colocado a la derecha cuando debe estar a la izquierda. Otro fallo. Aparentemente el 45 está por encima, el 30 está a la izquierda, ¿está bien? Pues no, porque el 30 tiene que estar de pie sobre la línea de cota. Yo lo he puesto de forma vertical. ¿Qué fallo vemos aquí? Pues que el 39 está por debajo de la línea de cota, debe estar por encima. Otro fallo, el 50, pues muy parecido al anterior, lo hemos colocado por debajo de la línea de cota cuando debe estar por encima. Ahora, ¿qué normas tengo yo que aplicar a la hora de acotar? Yo, por ejemplo, tengo aquí esta pieza, se trata de una de las piezas de un ensamble a media madera. Bueno, que sea un ensamble o no es indiferente. Tengo el alzado, la planta y los dos perfiles. He colocado casi todas las medidas que se me han ido ocurriendo y que me han entrado ahí y vamos a ver qué normas tengo que seguir para seleccionar qué cotas son importantes y cuáles tengo que poner y qué cotas no hay que poner. Son bastantes normas, yo las he resumido en 6 normas. Las 3 primeras son imprescindibles, son sí o sí, hay que cumplirlas. Las 3 segundas también hay que cumplirlas, es decir, de la 4, la 5 y la 6 también hay que cumplirlas, pero bueno, en realidad son más bien criterios para colocar las cotas. Bueno, la primera norma me dice que tienen que estar todas las medidas, es decir, no debe faltar ninguna. Esto es una cosa lógica. Si yo hago un dibujo y me falta una medida, yo a la hora de llevarlo al taller me falta información para poder fabricar esa pieza. Yo, por ejemplo, aquí, como digo, tengo todas las medidas. Bueno, vamos a ver, vamos a ir viendo. Yo, como digo aquí, tengo todas las medidas, con lo cual esta norma la cumplo. ¿Por qué? Porque sé cuál es el largo, porque sé cuál es el ancho, que en ese caso veis que el 45 lo he colocado tanto en los dos perfiles como en la planta, en los dos extremos de la planta. Son 45-45, he puesto esa medida repetida 4 veces. No hay que confundir con el otro 45 que es la profundidad del ensamble, que no lo marco aquí. Marco el 30, que se puede ver tanto en los perfiles como en el alzado. La media madera, bueno, si es media madera, en realidad he marcado ahí 2 15 que son distintos, pero viene a ser casi lo mismo, si es media madera. En cuanto a la profundidad del ensamble, lo tengo ahí, 45-45, y el resto de la pieza que me sobra después de marcar el ensamble serían 135. Es decir, tengo todas las medidas. La segunda norma es que tengo que tener siempre mínimo, imprescindible, estas no pueden faltar, el largo, el ancho y el grueso, es decir, las medidas principales. En este caso, tengo el largo, ahí está 180, tengo el ancho, otra vez 45, en 4 sitios lo he marcado y finalmente tengo el grueso, es decir, que esta norma la cumplo. Y finalmente no se pueden repetir cotas, y esta es una de las más importantes. ¿Por qué? Mira, yo por ejemplo ahí he repetido el 45, lo he repetido 4 veces, de ahí sobran 3. Y vuelvo a repetir, no hay que confundirlo con el otro 45 que no he marcado, que es la profundidad del ensamble. Bueno, pues elimino 3 y me quedo con ese de ahí, con el 45 de la planta. Ahora se repite el 135. Elimino 1 y me quedo con el 135 de la planta. Ahora se repiten los 2,45 de la profundidad del ensamble. Igualmente elimino 1, me quedo con otro. Se vuelve a repetir 3 veces el grueso de la pieza, es decir, 30. Elimino 2, me quedo con 1. Y también una norma es que no se pueden obtener ninguna de las cotas por suma o resta de otras que ya haya, que en realidad esto es
una derivación de la norma anterior, de la que no se pueden repetir cotas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el 180 del largo es igual a 135 más 45. Es decir, el 180 lo estoy obteniendo sumando 135 45. O, por ejemplo, el 135 lo obtengo restándole 45 a 180. ¿Vale? Es decir, ahí estoy cometiendo un fallo. Ahora, ¿cuál de esas tres cotas tengo que eliminar? Otro fallo es que, por ejemplo, el 30 del grueso es igual al 15 de una media madera más el 15 de la otra media madera. Una de esas tres cotas me sobra. Ahora, ¿cuál? Bueno, pues aquí usamos la quinta norma, y es que hay que dejar las cotas que me sirvan durante el proceso productivo. Por ejemplo, yo a la hora de trazar normalmente trazo el 45, el 135 no lo mido, entonces lo que voy a dejar es el 45. Evidentemente el 180 lo tengo que dejar siempre sí o sí, porque era la segunda norma, tiene que estar siempre en las medidas principales. Y ahora entre el 15 y el 15 y el 30 elimino uno de los dos 15, me da igual en principio. ¿Por qué? Porque el 30 es una medida principal, esa tengo que dejarla. Y luego de esos dos 15 puede que a la hora de fabricar esto me interese respetar una de las dos. Sabéis que en este caso es madera, que yo aunque lo saque a 30 puede que al día siguiente no sean 30, que sean 29,5, que sean 30,5. Entonces, ¿qué pieza me interesa o qué medida me interesa dejar exacta? Bueno, pues a lo mejor esa, ¿de acuerdo? Y finalmente, la última norma, bueno, y esto ya es un consejo, porque muchas veces es muy difícil o es imposible, es que hay que intentar distribuir las cotas entre todas las vistas. Yo en este caso a lo mejor tengo 4 vistas, una de ellas sería innecesaria porque es una pieza muy sencilla, incluso puede que con 2 vistas me sobrara, pero bueno, tengo 4 vistas porque es lo que muchas veces nos encontramos. Entonces, si me fijo, tengo 5 cotas, 180, 15, 30, 45 y 45, y las tengo distribuidas. Ninguna en el perfil derecho, una en el izquierdo, 2 en la planta y 2 en el alzado. Voy a intentar distribuir una de las que hay 2, la voy a colocar en el perfil derecho. Os recuerdo que el perfil derecho es porque se ve desde la derecha pero se dibuja a la izquierda, sistema europeo, ¿eh? Por ejemplo, ese 45 y ese 45 los puedo cambiar, los podría cambiar uno por otro. O ese 15 y ese 15 los podría cambiar. De esa forma repartiría todo un poco más. Voy a optar por cambiar el 45. Recupero el 45 del perfil y quito el 45 de la planta. Y en resumen todo me quedaría algo así. ¿Veis? Ahora tengo ya una cota en cada vista menos en el alzado que tengo 2. ¿Veis? Es que son 5 cotas y 4 vistas. De mejor manera no se puede repartir. Ahora, cotas especiales. No es que sean cotas especiales. Es que lo normal es acotar, como hemos visto antes, ya sea con flecha o trazo, en el 90% de los casos. Pero muchas veces hay que acotar otras cosas, como son diámetros. Bueno, yo aquí he puesto una especie de pata torneada y le he puesto ahí abajo, veis que el diámetro es 70. Bueno, pues se le pone el símbolo del diámetro, la letra griega, y eso me indica que es una pieza con sección circular de diámetro 70 donde estoy acotando en el extremo. También puedo acotar, por ejemplo, ahí dentro. ¿Veis cómo ahora se acota de otra manera? Marco ahí todo el diámetro y dentro del círculo le vuelvo a poner el símbolo del diámetro. Cuando quiero acotar un radio, acoto ahí solo con una flecha, tiene que pasar por el centro del radio. Y le pongo la R mayúscula delante, me está diciendo que es radio 10. Si una pieza es cuadrada, como el extremo este, es torneada, pero la parte de la izquierda es un cuadrado, bueno, pues entonces le pongo ahí símbolo de cuadrado 50. Esto muchas veces me evita dibujar otra vista. Si yo indico que eso es 50, me está diciendo que es de grueso 50 y ancho 50. Los ángulos. Cuando quiero acotar un ángulo, le trazo ahí, si no tuviera una línea de referencia del ángulo, bueno, se la trazo y le pongo, en este caso, el ángulo en grados. Muy importante, tenemos que seguir respetando la norma de que, en este caso, el número va por encima de la línea. ¿De acuerdo? Inclinación. Bueno, cuando quiero marcar una inclinación, que en este caso sería aproximadamente 1,35, lo marco así. Las iniciales de inclinación y bueno, para calcular la inclinación, eso haré otro día otro vídeo, aunque creo que tengo hecho los vídeos de la escuela de Milano. Pero bueno, 1,35. Habría muchos más símbolos de esto.
E incluso lo de diámetro y radio tienen especificaciones. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Yo creo que con esto nos valdría para el 99% de los casos que queramos acotar. Y repito, puede que en el futuro haga otro vídeo ya entrando al detalle y hasta entonces ya sabéis que tenéis normas ISO, normas UNE, un montón de vídeos, tutoriales, etcétera. Es fácil acceder a ello. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, por favor darle a like, compartirlo y suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Muchas gracias.